Buenas hermanos de la Iglesia en Sion de Guerra y personas que nos escuchan. Mi esposa Laura Quiroz y yo, Federico Montero, hoy les traemos una palabra de parte del Señor. Y para ello le vamos a pedir al Señor que nos ilumine. Señor, bendito seas, alabado seas y glorificado seas. Poderoso eres, Señor nuestro Padre Celestial. Te damos gracias por todas las cosas que nos das todos los días. Y te pedimos, Señor, que mandes el Espíritu Santo a iluminarlos para que esta palabra llegue al pueblo y sea de beneficio para todos ellos, Señor. Asimismo, Señor, te damos gracias por todas las cosas. Te alabamos, te glorificamos. Bendito seas, Señor. Amén. Amén. Hoy les traemos una lectura del libro de Hechos en el capítulo 4, cuando Pedro y Juan son presentados ante el concilio. Y dice así, en el capítulo 4, versículo 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo de nuevo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Amén. Amén. Palabra de nuestro Señor. Y esta palabra que queremos compartir hoy sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Qué maravilloso cómo el Señor nos muestra su poder, su gloria y su victoria, ¿verdad? Cómo Pedro y Juan tuvieron que enfrentarse ante el concilio. Pero hay una palabra muy hermosa donde el Señor nos dice que no temamos lo que vayamos a decir cuando estemos ante el concilio, porque es el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el que va a hablar por nosotros. Y acá nos dice la palabra que estando ellos llenos del Espíritu Santo, hablaron al concilio. Y aquí vemos cómo ellos hablan con un denuedo impresionante. Eso quiere decir que si nosotros tenemos una comunión con el Espíritu Santo, estamos en constante comunión, en oración, en alabanza, en intimidad, vamos a tener ese denuedo con la palabra. Y a donde lleguemos, como vamos a hablar palabra de verdad, esa verdad va a ser libre a todas las naciones. Como en este caso que estaba Pedro y Juan y habían sanado a este hombre, ¿verdad? Cómo los querían confrontar y mortificar y no dejarlos hablar, los del concilio y los escribas y todas estas personas que representaban esa condición de religiosidad, ¿verdad? Un esquema terrible del pueblo que no permitía que fluyera la verdad de Cristo en medio del pueblo para salvarlos. Y lo que nosotros estábamos comentando es que era increíble cómo acá Pedro, hablando al concilio, hace referencia de lo que todos nosotros también tenemos que ir y hablar delante de cualquier concilio, delante de cualquier persona.
Pero primero tenemos que tener una comunión y ir llenos del poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros vamos llenos del poder del Espíritu Santo, vamos con la palabra del Eterno. Y si vamos con la palabra del Eterno, ahí va a haber convencimiento. Porque dice la palabra en Isaías 55 que ella nunca va a regresar vacía, sino que va a hacer lo que Dios ha propuesto hacer con ella, en cada uno de nosotros. Dice la palabra en el versículo 11, ¿verdad? Bueno, desde el 10, vamos a ver más bien, dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Primero ellos establecen y declaran, ponen con claridad que todo lo que han hecho es en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. No es por ellos mismos, no es por sus propias fuerzas, sino que todo es en el nombre de Jesús de Nazaret. Vuelve a establecer y a confirmar lo que Dios nos ha dicho también en la oración de salvación, que nosotros debemos de confesar con nuestra boca. Ellos lo están confesando aquí delante del concilio y enseñándonos a nosotros cuál es la manera en que nosotros debemos de manejarnos y cómo debemos de confesar y cómo debemos de dar testimonio de quién es el Señor. Dice, en el nombre primero de Jesús de Nazaret, lo que hicieron, esa sanidad, esa manifestación de la presencia de Dios, no es por nuestras fuerzas, no es en nuestra carne, no es para nuestra gloria. Todo es en el poder del Espíritu Santo y para gloria y honra de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Y hace conciencia de que fue crucificado. Vea que esto es lo mismo en la oración de salvación, ¿verdad? En la oración de confesión, cuando nosotros queremos hacer la oración, dice, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Porque nosotros siempre decimos, Señor, sabemos que viniste, que fuiste crucificado, que resucitaste al tercer día, ¿verdad? Como dicen las Escrituras. Y aquí Pedro confirma una vez más esa palabra y la ejecuta, ¿verdad? Y la declara en medio del pueblo, rompiendo todo esquema de religiosidad que movía a este concilio y hablando con la verdad. Y cuando se habla con la verdad es impresionante porque ellos se quedaban escuchando a Pedro y a Juan y ellos mismos decían, pero ¿qué es este denuedo con el que están hablando estos hombres? Decía aquí el versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Cuando una persona ha estado con Jesús, no necesitas un título. No necesitas ser una persona, un gran universitario con muchos títulos, que necesitas tener una unidad y una presencia con el Espíritu Santo. Y venir empoderados en el Espíritu de Dios. Venir con el Espíritu de Dios y hablando la verdad a través de la palabra. Cuando nosotros tenemos conocimiento de la palabra del Señor y tenemos esa intimidad con el Espíritu Santo, vamos a donde entremos y a donde hablemos, porque estamos hablando con la palabra de Dios, vamos a traer convencimiento. De hecho, en esta palabra dice que cuando ellos hablaron al pueblo, dice que eran como 5,000 hombres los que se habían convertido. Y por supuesto que los principales, ¿verdad?, religiosos de esa época, los sacerdotes y los escribas y otros que estaban acá, estaban molestos, estaban celosos, dice la palabra. Imagínense qué terrible, ¿verdad? Pero ante la verdad, hermanos, de Cristo, lo único que queda es reconocer que ellos estaban con Jesús. Así tiene que ser en la vida de nosotros. Número 1, hablar con la verdad, darle toda la gloria y la honra al Señor, enseñarle a las personas que Él murió, que fue crucificado, pero que resucitó, ¿verdad? Para darnos vida y vida en abundancia. Y dice que ellos reconocían que habían estado con Jesús, porque aunque eran hombres sin letras y del vulgo, se manifestaba y sobre ellos estaba esa elocuencia para poder hablar, esa presencia del Espíritu Santo. Quiere decir que cuando el Espíritu Santo se mueve en ti o en mí o en cada uno de nosotros, es evidente que la presencia de Dios, ¿verdad?, habla a través de cada uno de nosotros. Dice la palabra que y no lo podían negar. Vea que ellos querían callarlos, ¿verdad?, que no hablaran más, que no dijeran más. En
de alguna manera no hablaran más en este nombre, en el nombre de Jesús, y que los llaman y los intimidaron, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan, en el versículo 19 dice, respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y eso es algo que la palabra nos está enseñando a nosotros. Es justo, hermanos, preguntémonos nosotros, ¿es justo obedecer a los hombres o obedecer a Dios? Acá Pedro y Juan nos están dando una gran enseñanza. Y no importa delante de quién, ni delante de qué título, ni delante de la cantidad de personas, ni si te rodean, ni si están lejos. Cuando tú estás hablando la verdad a través de la palabra, lo que hay que darle primer lugar siempre es al Señor. Siempre es al Señor. No nos vayamos por doctrinas humanas, no nos vayamos por lo que digan otras personas. Siempre establezcamos la verdad a través del Evangelio. Hoy queríamos compartir esta palabra con ustedes y viendo lo maravilloso que es el Señor, cómo sus apóstoles, ¿verdad?, llevaron el Evangelio y no se avergonzaron en ningún momento, le dieron el primer lugar al Señor, iban llenos del poder del Espíritu Santo y siempre iban a hablar porque sabían que fue el Señor, el Padre Eterno, el que los comisionó para llevar la verdad. Que hoy seamos nosotros los que estamos comisionados para llevar la verdad y la palabra a todos los pueblos y a todas las naciones. Vamos a darle gracias al Señor por este amor y esta misericordia que tiene para con nosotros. Padre eterno, gracias Señor, gracias por enseñarnos a través de tu palabra la verdad que nos hace libres. No importa, Señor, delante de quien tengamos que hablar, no nos vamos a avergonzar de ti, Señor, porque es más importante venir, Señor, y hacerte caso y honrarte a ti, que poner por encima la voluntad de los hombres, Señor. La voluntad tuya es la que se va a hacer aquí en la tierra como en los cielos. Perdónanos, Señor, si en algún momento nos hemos quedado callados por vergüenza, porque nos sentimos comprometidos con el hombre. Te pedimos, Espíritu Santo, que pongas en nosotros, en todos los que estamos escuchando esta palabra, el querer como el hacer. Que pongas carbones encendidos en nuestra boca, para que cuando vayamos a hablar nunca nos avergoncemos del Señor, y para que hablemos conforme a su palabra, y esa palabra no va a regresar vacía. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Muchas gracias. Amén. El Señor nos guarde. Nos vemos en una semana.